Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro canal de Taller ME23 Arquitectura Diseño, un pequeño canal dedicado al aprendizaje y difusión de temas relacionados sobre todo a la parte de la arquitectura. El día de hoy, primero que nada, pues comentarles que estoy muy contento porque voy a compartirles a ustedes un tema bastante importante, sobre todo a nivel casa-habitación, que es el cálculo de las tuberías en las instalaciones de gas LP. Lo primero que vamos a hacer es, pues bueno, estimar qué método vamos a utilizar, porque de manera general hay dos, el método numérico y el método gráfico. Es muy común ver en muchas memorias de cálculo la utilización del método numérico que se hace mediante la fórmula del doctor Paul. ¿Por qué utilizamos la fórmula del doctor Paul? Bueno, pues porque aquí en México la NOM 004 SET, que es la Secretaría de Energía y Distribución de Gas, nos dice que para instalaciones de gas LP en baja presión regulada, debemos de aplicar la fórmula del doctor Paul para darle solución a nuestro problema. Primero hay que considerar que debemos tomar en cuenta un pequeño esquema. Es muy común que en estos proyectos se hagan isométricos, pero bueno, aquí por la parte de la simplificación de la parte teórica, yo decidí hacer este pequeño esquema que es válido. Pues bueno, se dan cuenta, tenemos un recipiente, en este caso es un no portátil, o sea, un tanque estacionario. Tenemos dos aparatos de consumo. En esta parte de aquí donde está el puntero tenemos un calentador de aproximadamente con una capacidad de 100 litros. Tenemos el consumo, que es algo muy importante para darle solución a este problema. El calentador tiene un consumo de 0.2774 metros cúbicos, mientras que en otro extremo de esta edificación o de esta instalación tenemos una estufa de 4 quemadores, un horno y un comal con un gasto en promedio de 5.578 metros cúbicos por hora. Estamos tomando en consideración que estos dos aparatos de consumo tienen un tramo flexible, como lo marca la norma, con un máximo de 1.50 metros. De ahí los demás tramos los vamos a hacer en una parte semirrígida, porque también así lo toma en consideración la normatividad. Algo muy interesante que vamos a hacer el día de hoy es darle solución a este problema, pero con una de las tuberías que está abarcando muchísimo el mercado, en este caso de plomería, es la tubería P al P. Bueno, primero que nada, las consideraciones generales son las siguientes. Tenemos una instalación clase A, es decir, una casa habitación, y de acuerdo a la normatividad, es decir, la NOM 004, la máxima caída de presión permitida para instalaciones sin medidor debe de ser del 5%. Se propone la tubería P al P, que es polietileno, aluminio, polietileno, y pues bueno, también algo a considerar es de que debemos de buscar estos factores de tubería de acuerdo a nuestros proveedores. Estos factores que tenemos aquí, yo los saqué del manual técnico de tuberías de Durman. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar esta columna de color verde porque nuestra instalación va a ser sin medidor. Hay unos factores, como lo marca aquí el proveedor, que son relacionados con factores con un medidor en la instalación. Bueno, la fórmula del doctor Paul, que viene en la normatividad, nos dice que es porcentaje de HB es igual a Q al cuadrado por FB por L. Bueno, estos factores o estas nomenclaturas que tenemos aquí es de que HB en color naranja significa la caída de presión porcentual en baja presión regulada. En algunos manuales, en algunos textos lo van a encontrar como delta P y a veces le conocen como abatimiento. ¿Cuál cuadrado es el consumo de los aparatos en metros cúbicos por hora? FB es el factor de la tubería en baja presión regulada y este factor va a depender del proveedor. Si la norma tiene algunos factores, pero es mejor considerar los factores que nos está dando el proveedor, esto por los temas de garantía que a veces se dan muy común en las construcciones. Y el L es la longitud en metros de los tramos en estudio. Bueno, lo que tenemos que hacer es una pequeña tablita con estas columnas y la primera, pues lo importante es el tramo. Aquí algo muy interesante es que debemos de tener este esquema y para eso nos funciona muy bien, no es necesario un isométrico, en donde pues pongamos esta clasificación de los tramos a los cuales pues vamos a calcular. Es indistinto que tú utilices letras, números, símbolos, la norma de hecho no te lo dice, es muy común siempre utilizar números o letras, lo importante es que identifiques los tramos a calcular. Bueno, yo voy a empezar a calcular del punto más lejano de mi instalación que yo considero, pero algo muy importante es que a diferencia de las instalaciones hidráulicas, la instalación de gas te permite proponer los diámetros de la instalación.
Yo voy a ocupar un criterio que a mí me gusta mucho, que desde el punto más lejano tenemos una tubería pequeña y hasta llegar al punto de abastecimiento tenemos un diámetro mayor. Si se dan cuenta, si analizamos este eje de izquierda a derecha, tenemos una tubería de 1 pulgada, una tubería de 3/4 y una tubería de media conectado directamente al aparato del consumo. De igual manera, en el otro esquema que tenemos aquí de manera vertical, de la estufa tenemos una tubería de media, subimos a 3/4 y hacemos la conexión general junto con el otro subramal a 1 pulgada. Esto es algo muy interesante. En las instalaciones de gas, claro, también podríamos estandarizar todas las tuberías de media, pero bueno, yo aquí hice este ejercicio para métodos de enseñanza. El primer tramo es el EF. Podemos empezar también desde el CD, no hay ningún problema. Lo importante es que lleguemos un recorrido lógico para que no perdamos el conteo o los porcentajes que tenemos que ir arrastrando conforme vayamos haciendo la secuela de cálculo. La tubería propuesta es de media pulgada y de acuerdo al consumo de este pequeño tramo del EF, que le corresponde al calentador, tenemos un consumo de 0.2774 metros cúbicos. Con ayuda de mi calculadora, una operación aritmética, elevo al cuadrado esta cantidad y me da como resultado 0.0769. De acuerdo a mi tablita que me comercializo, que me proporciona Dorman, la tubería de media pulgada tiene un factor de 0.4929. La longitud de este pequeño tramo es 1,50 metros, lo pongo ahí, y para que yo pueda encontrar la caída de presión en este pequeño tramo, bueno, pues aplico la fórmula del doctor Paul, que me dice que tengo que multiplicar Q al cuadrado por el factor por L, y así encuentro la caída de presión en ese pequeño tramo. Nos pasamos al segundo tramo, que es el tramo BE. Pues bueno, aquí propusimos una tubería de 3/4. El consumo sigue siendo el mismo porque no tenemos interconectado otro aparato de consumo. Elevamos esta cantidad al cuadrado, nos sale como en la parte de arriba. Y aquí el factor va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora es una tubería de 3/4, el cual su factor es igual a 0.0404. La longitud también cambia, ahora tenemos 8 metros, lo ponemos ahí y multiplicamos 0.0769 por 0.0404 por 8 metros y nos da como resultado que en el tramo B tenemos una caída de presión de 0.0248. Ahora sí, nos pasamos al otro subramal, que es el CD. En el CD estoy proponiendo una tubería de media. El consumo ahora cambia porque ahora el consumo es de una estufa de 4 quemadores horno y comal con un consumo aproximado de 0.5578. Elevo esa cantidad al cuadrado y me dará como resultado 0.3111. El factor de tubería, de acuerdo a Durman, de P al P de media, es como en el tramo F, 0.4929. La longitud es igual, pero ahora si se dan cuenta, a diferencia del primer tramo que calculamos, lo único que cambió es el consumo. Multiplicamos 0.3111 por 0.4929 por 1.50 y nos da como resultado que la caída de presión en el tramo CD es igual a 0.2300. Nos vamos al tramo BC. En este tramo BC aumentamos la propuesta de la tubería, que en este caso es 3/4. El consumo sigue siendo el mismo de la estufa porque no tenemos interconectado en este tramo BC otro aparato de consumo. El consumo al cuadrado también sigue siendo el mismo, pero el factor de la tubería cambia porque ahora es de 3/4. Es decir, tenemos un factor de 0.0404. La longitud es de 2 metros, de acuerdo a este esquema que tenemos, y multiplicamos 0.3111 por 0.0404 por 2.50 metros, y nos da como resultado que en este pequeño tramo BC tenemos una caída de presión de 0.0314. Ahora sí, nos pasamos al tramo principal, que es al AB. Y bueno, aquí hicimos la propuesta que la tubería es de 25 milímetros igual a 1 pulgada. El consumo, aquí lo interesante es de que este tramo, para poderlo calcular, tenemos que sumar el consumo de la estufa más el consumo del calentador. Al sumar estos dos consumos nos da como resultado 0.8352 metros cúbicos por hora. El factor de la tubería de 1 pulgada es igual a elevamos al cuadrado este consumo, que es igual a 0.6975. Ahora sí, el factor de la tubería de acuerdo a 1 pulgada es 0.0117. La longitud es una longitud muy pequeña, insignificante entre comillas, que es igual a 0.50 metros. Ahora sí,
multiplicamos 0.6975 por 0.0117 por 0.50 metros y nos da como resultado que en este pequeño tramo AB tenemos una caída de presión de 0.2040. Ahora sí, ¿cómo puedo saber si esta propuesta está correcta? Pues bueno, la norma nos dice que la caída de presión debe de ser máxima del 5%. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, tengo que sumar todas mis caídas de presiones que calculé anteriormente y en mi calculadora, una vez que le di a hacer esta operación aritmética, me da como resultado 0.3470%. Es decir, no estamos ni siquiera llegando al 1%, estamos sumamente abajo del 5%, por lo que pues esta propuesta se puede llevar a cabo. Claro, si queremos abaratar costos, lo podemos hacer. Podemos bajar esta tubería de 1 pulgada 3/4, volver a hacer la multiplicación y verificar que estemos abajo del 5%. Claro, se puede sin ningún problema. Pero bueno, aquí lo importante es saber interpretar este porcentaje que yo tengo aquí. ¿Qué nos está diciendo? Pues bueno, normalmente los aparatos de consumo trabajan a 28 gramos por centímetro cuadrado. Para yo saber qué es lo que significa este porcentaje, pues bueno, necesito restárselo a esa presión que me está mandando el regulador de baja presión o de alta presión en su caso. Nos da como resultado esos 28 gramos por centímetro cuadrado, al restarle esta diferencia del porcentaje de que acabamos de calcular, nos dice que al final va a entregar una presión de 27.90 gramos por centímetro cuadrado. Esta presión no afecta, al final de cuentas, algo interesante que hay que tomar en consideración es de que nosotros estamos calculando en puntos o excitaciones críticas y es muy difícil que al mismo tiempo se pongan en funcionamiento ambos aparatos de consumo. Puede pasar, claro, pero es una muy mínima diferencia. Entonces, este porcentaje debemos de darle lectura, que en este caso vendría siendo que tenemos una caída de presión o una entrega de presión, perdón, real de 27.90 gramos por centímetro cuadrado. Es así como llegamos al final de esta pequeña explicación de cómo le podemos dar resolución a un pequeño problema que pues en nuestra vida cotidiana nos podemos encontrar. Pues bueno, ya vimos que con una pequeña propuesta, que vamos desde tramos de media pulgada a 3/4 hasta 1 pulgada, tenemos un buen funcionamiento y sobre todo estamos cumpliendo con la norma. Sin más por el momento, les envío un saludo esperando que les haya gustado este pequeño tutorial. Si les gustó, no se olviden de compartirlo y sobre todo regalarnos un like. Que pasen un excelente día, tarde, noche, dependiendo del horario en que me estén viendo. Hasta luego.